Quiero presentarles a Joanne Murray. Esta mujer en septiembre de 1999 saltó desde un avión a 4.500 metros de altura y alcanzó una velocidad de aproximadamente 130 km por hora, pero ninguno de sus dos paracaídas se abrió, impactando de lleno contra el piso. Pero no cayó en cualquier lugar, sino que cayó sobre un hormiguero, sobre un montículo de tierra que era un hormiguero de hormigas fuego. Y la palabra fuego hace referencia al dolor y a la sensación que se siente cuando estas hormigas te pican. Lo interesante es que recibió unas 200 picaduras de estas hormigas y estas hormigas le conservaron la vida, porque las picaduras de las hormigas hicieron que el cuerpo segregara adrenalina, más adrenalina de la que ya venía segregando en la caída libre, ¿verdad? Y esa adrenalina extra le permitió mantener latiendo su corazón y latiendo sus órganos, y eso le permitió estar con vida el tiempo suficiente hasta ser asistida. Ella cayó de costado, así que se fracturó una buena cantidad de huesos, ¿sí? Tuvo múltiples fracturas, incluso perdió algunos dientes, ¿sí? Imaginen el tremendo golpe de caer de 4.500 metros y que ninguno de los paracaídas se abra. Sin embargo, ella, después de 20 cirugías y 2 años de recuperación, ha logrado recuperarse completamente, y 2 años después, 2 años y medio después, ella volvió a saltar en paracaídas. Dice que la adrenalina es impagable, que se siente impagable. ¿Por qué les cuento este caso? Porque las fracturas de la vida espiritual también pueden sanar. ¿Puede una persona trasladarse con múltiples fracturas? La respuesta obviamente es no. Esta es una pregunta bastante ingenua. La respuesta es obvia, obviamente no. Las fracturas imposibilitan. Las fracturas no nos permiten avanzar. De hecho, la mayoría de las veces, o depende el tipo de fractura, nos dejan postrados y necesitamos asistencia para poder movernos. Desde la vida espiritual o desde el área espiritual, nosotros también podemos estar fracturados. Y cuando nosotros estamos fracturados, la iglesia está fracturada, porque la experiencia espiritual de la iglesia es la suma de la experiencia espiritual de cada uno de sus miembros, de cada uno de nosotros. Es importante, o me parece importante, entender y reconocer que en tiempos de Cristo, que la iglesia en tiempos de Cristo también estaba fracturada y tenía múltiples fracturas. Si yo tuviera que mencionar las fracturas más importantes dentro de la iglesia en tiempos de Cristo, podría mencionar 5 o 6 grandes fracturas, aunque, como les decía, hay muchas más. El pueblo de Dios, la iglesia en tiempos de Cristo, se había fracturado en 5 grandes grupos, tal vez 6. El primero de estos grupos, que formaban una fractura dentro de la iglesia en tiempos de Cristo, eran los saduceos. Durante el periodo intertestamentario, el poder religioso se fue concentrando en las manos de los sumos sacerdotes y sus aliados, que consiguieron monopolizar la custodia del culto e intentaron hacer lo mismo con la interpretación de la ley. Ellos enfatizaban el cumplimiento escrupuloso de los rituales del templo. Aseguraban que se obtenía el favor divino mediante el cumplimiento de la ley espiritual y rechazaban la existencia del más allá. Vincularon también la prosperidad a la bendición divina y la adversidad al castigo de las transgresiones humanas. En realidad, eran más conservadores de la caja fuerte del templo que del patrimonio espiritual. Y Jesús, por supuesto, reprendió esta actitud fuertemente. El segundo grupo, que de alguna manera representaba una fractura dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia en tiempos de Cristo, eran los
fariseos, ¿sí? Los fariseos. Los fariseos, en cambio, se dedicaron al estudio detallado de la aplicación de la ley. Llegaron a exaltar la Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, por encima de Dios. Incluso llegaron a decir que en las 3 primeras horas del día, Dios mismo se sienta a estudiar la Torá. Interesante. La exaltación de Moisés y la ley lleva a esforzarse más en guardar la ley que en andar en ella. Y esto, obviamente, nos conduce al legalismo. El tercer grupo, que representaba también una fractura dentro del pueblo de Dios en tiempos de Cristo, eran los celotes. La exaltación de la ley llegó a su extremo con el movimiento celote. Impulsados por un celo nacionalista y revolucionario, algunos llegaron a pretender que quien asumía plenamente las obligaciones de la Torá, observándola rigurosamente, quedaba libre de las obligaciones de las autoridades terrenales, es decir, podía no respetar sus leyes ni pagar sus impuestos. Esta filosofía llevó a la destrucción final de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Un cuarto grupo eran los esenios. No se mencionan tanto en la Biblia, pero sí tuvieron un protagonismo importante en tiempos bíblicos, en tiempos del Nuevo Testamento. Los esenios llevaron la devoción de la ley hasta el ascetismo espiritual, es decir, en el aislamiento, ¿verdad? Un aislamiento monástico, como los antiguos monasterios. Se propusieron alcanzar el objetivo de construir el resto o remanente de los santos elegidos de Dios a través del aislamiento y de la estricta observancia de la ley. Mediante una serie de repetidos y cuidadosos rituales y abluciones, es decir, lavamientos, trataban de mantener la más rigurosa pureza. Eran también muy dedicados al estudio y la copia fiel de la Torá. A los esenios le debemos mucho en cuanto a la copia fiel de la Torá, ya que todos los manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran, que han venido a ser de un valor arqueológico y bíblico e histórico incalculable, se los debemos a ellos. Un quinto grupo que de alguna manera también sectorizaba o formaba un sector importante dentro de la iglesia en tiempos de Cristo, era el pueblo. Y dentro del pueblo nosotros podríamos encontrar otras subdivisiones, ¿sí? Dentro del pueblo podríamos encontrar a los publicanos, que eran los que cobraban impuestos a Roma, ¿verdad? Y eran considerados traidores de la patria. A los pecadores, ¿sí? Que era otro grupo, ¿no? Los fariseos y los saduceos eran buenos en determinar esto, quiénes eran los pecadores. Pero bien, podríamos englobar todos ellos dentro de un grupo mayor que sería el pueblo. Todas estas interpretaciones de la ley, mencionadas anteriormente en los grupos anteriores, y su propuesta para ponerlas en práctica, eran prácticamente imposibles para la mayoría que apenas sabía leer y que ni tenía tiempo de estudiar los innumerables añadidos de la tradición. Por eso los líderes normalmente terminaban despreciando al pueblo, considerándolos ignorantes de la ley y como gente irremediablemente pecadora. No puedo, o me parece inevitable, trazar algunos puntos de comparación entre estas fracturas, ¿sí? Estos grupos en tiempos de Cristo, con algunas realidades que nosotros vivimos en nuestra sociedad o en nuestras iglesias, o en las iglesias cristianas, podríamos decirlo así, ¿no? Hoy tenemos cristianos que enfatizan la prosperidad terrenal, como los saduceos, ¿sí? Que ellos decían que eran ricos porque el Señor los bendecía, y los pobres eran pobres porque el Señor no los bendecía. Hoy también tenemos personas que enfatizan las normas, los reglamentos y las tradiciones al punto del legalismo, como los fariseos. Interesante. Otros también viven hablando o enfatizan la idea del nuevo orden mundial,
de que la iglesia está haciendo, hay espías en la iglesia, ¿verdad? Hay infiltrados en la iglesia, hablan de apostasías, hablan de que seremos perseguidos por las autoridades, hablan de conspiraciones todo el tiempo, dando una imagen, ¿verdad?, como una imagen de antigobierno, más o menos igual que los celotes en tiempos de Cristo. También es bastante interesante esto. Otros enfatizan el aislamiento, diciendo que tenemos que ir a vivir al campo, a dejar las ciudades, que tenemos que vivir de la tierra, alejarnos de la tecnología que nos hace mal, más o menos con la misma línea de pensamiento que los esenios. Y aquellos que no encajamos en ninguno de estos 4 grupos, ¿verdad?, que mencioné, somos considerados el pueblo ignorante e irremediablemente perdido. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bien, la idea es que todos estos grupos enseñaban verdades, poseían verdades. No todo lo que creían y lo que practicaban era incorrecto. Había mucha verdad en las cosas en las cuales ellos creían y practicaban. El problema es que enfatizaban esas verdades a un nivel que cuando uno enfatiza algo demasiado, entonces terminamos extraviándonos, como si no conociéramos la verdad. Por eso la verdad, querer y sostener la verdad es un equilibrio que tenemos que de alguna manera alcanzar todos, y no lo podremos hacer sin la ayuda, sin el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué comienzo mencionando estas fracturas? ¿Por qué comienzo mencionando estos grupos que eran tan diferentes unos de otros? Bien, sencillamente porque Jesucristo no se limitó a predicar a uno de estos grupos, sino que su mensaje fue alcanzar a todos los grupos. Y no solamente eso, Jesucristo no se limitó a invitar a personas que lo siguieran, no se limitó a tener discípulos de solo un grupo. Jesucristo tuvo discípulos de prácticamente todos estos grupos, y los podemos ver en los 12 discípulos, pero también en el grupo mayor de seguidores de Cristo. Mateo era publicano, ¿sí? Como dije recién, era una persona que cobraba impuestos a Roma y era considerado, entonces, Roma era el enemigo, era el opresor, así que era considerado por el pueblo como un traidor a la patria. Ahora, ¿qué tenemos después? Tenemos también después, dentro de los 12 discípulos también, a Simón el Celote. Imaginen, Simón el Celote era una facción, como vimos recién, en donde ellos justificaban la violencia para poder tomar o retomar el control del gobierno, ¿sí? Todas las revoluciones que se generaban en Israel normalmente eran encabezadas por los celotes. Así es que aquí, dentro de los 12 discípulos, tenemos a un patriota ultraortodoxo con deseos y hasta con la idea de justificar la violencia para poder retomar el poder, y un traidor a la patria como Mateo, que era un publicano, cobrador de impuestos, traidor a la patria. Estos eran parte de los 12 discípulos. Imagínense cuando Jesús los presentó, ¿no? Se miraban, de Simón el Celote habrán salido rayos de sus ojos, ¿no? Cuando lo vio a Mateo ahí. Pero también nos encontramos con otros de los discípulos, eran parte del pueblo, eran parte de los considerados ignorantes e irremediablemente pecadores y perdidos. Incluso dentro de los 12, y hasta ahora solamente me estoy limitando a los 12, pero vamos a ver que esto se extiende también al grupo mayor, dentro de los 12 habían diferentes clases sociales. Es interesante notar que Juan y Jacobo, o Santiago, no, los hermanos, hay hijos de Zebedeo, parecía que tenían una situación económica más acomodada, que tenían, digamos, más dinero, ya que Marcos 1, 19 y el 20 dice que ellos tenían jornaleros, es decir, tenían empleados, o sea, tenían sus propias barcas y contrataban a empleados para poder manejar la flota de barcas, ¿no? Y además Juan 18, 15 dice que Juan, ¿sí?, fue dejado, lo dejaron entrar
al juicio de Jesús porque conocía al sumo sacerdote. Por eso lo dejaron entrar. 2 entraron al juicio de Jesús, Juan y Pedro, solamente que Pedro la pasó muy mal y Juan, bueno, tuvo una experiencia diferente. Ahora, ¿por qué Juan conocía al sumo sacerdote? El sumo sacerdote, como vimos, pertenecía a los saduceos y era la clase rica de Israel. Y normalmente esa clase rica, la clase adinerada, se codeaba con personas también adineradas. Así es que entre que el Evangelio dice que, el de Marcos dice que en la familia de Juan tenía una especie de pequeña flota o una flota de barcos con empleados que les ayudaban en la empresa de la pesca y que eran amigos del sumo sacerdote, esto nos da la idea que ellos podrían haber tenido una situación económica mucho más acomodada, eran de la clase alta, vamos a decir así. Así que vemos aquí que habían una gran diversidad, incluso en Hechos 6, 7, y vamos a leer el texto ahora, vemos que muchos sacerdotes también eran discípulos del camino, como le dice ¿verdad? Es una de las expresiones que menciona la Biblia para mencionar a los cristianos, ¿no? Esto es del camino, dice, ¿no? Por ejemplo, el texto dice así: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y qué decir de los fariseos? ¿Qué decir de los fariseos? ¿Qué decir de Nicodemo, que era líder y era fariseo y fue a visitar a Jesús y se convirtió en un seguidor de Cristo? ¿Qué decir para mí, el mayor de los ejemplos? Pablo. Él mismo se denomina fariseo de fariseos, que se convirtió en el apóstol número 13, llamado directamente por Jesucristo. No el Jesucristo hombre, ¿verdad?, sino el Jesucristo ya glorificado y resucitado. Así que entre los discípulos, entre los apóstoles, había una gran diversidad y había representantes de prácticamente todos los grupos que existían en la iglesia en tiempos de Cristo y que estos grupos generaban fracturas dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué los unía? Cuando uno ve esta diversidad, yo me pregunto, ¿por qué personas tan diferentes, incluso algunos que llegaban a odiar al otro, qué los unía? Bueno, los unía Cristo y su mensaje de amor y aceptación. Eso posiblemente sean 2 buenas palabras para resumir lo que era el mensaje de Cristo. Era un mensaje de amor y un mensaje de aceptación. Porque los grupos, cada grupo mencionado anteriormente, de alguna manera excluía, descartaba a la mayoría de los otros integrantes, de los integrantes de los otros grupos. Por ejemplo, los fariseos descartaban a los que ellos consideraban ignorantes de la ley. Los saduceos descartaban a los pobres, porque pensaban que la pobreza era fruto del pecado, y eran ricos, y ellos, que la riqueza era fruto de la bendición, así que los descartaban. Los esenios descartaban a aquellos que ellos consideraban impuros, porque ellos querían ser el remanente puro. Los celotes descartaban a los que ellos consideraban cobardes, no patriotas. Y el pueblo se sentía perdido y rechazado. Así que estos grupos generaban fracturas porque se encerraban en sí mismos y negaban, ¿sí?, la convivencia, negaban la idea de poder convivir, de poder relacionarse con el otro grupo. Cada grupo creía que tenía la razón y estaban cerrados en su postura. Ahora, y acá está lo increíble. Cristo y el mensaje que Cristo dio, porque a maestros había muchos en Israel y muchos tenían mensajes, pero este maestro era diferente, tenía un mensaje diferente. Los podía tener discípulos de diferentes grupos, porque el mensaje de Cristo traía aceptación, amor y aceptación. El mensaje de Cristo, Dios, a través del mensaje de Cristo, Él nos decía: Dios te ama y Dios te acepta así como eres, así como sos. Así es que Cristo lograba unir estos grupos.
El mensaje de Cristo, el centro era Dios, y el centro no eran ni las obras que vos podías llegar a hacer, que era lo que pretendían los fariseos. El centro no era el apellido, ¿sí? Si tienes una familia de estatus, de tantas generaciones de judíos, de cristianos, de adventistas, poné lo que quieras ahí. El centro no era el estatus social o económico de los hombres y las mujeres. El centro del mensaje de Cristo era Dios. El centro del mensaje no era tu ideología. El centro del mensaje no era si eras conservador o liberal. El centro del mensaje de Cristo era Dios te ama y Dios te acepta tal como sos. Es decir, no necesitas esconderte detrás de estructuras a través de las cuales te sentís seguro. Obviamente esas estructuras no te dan felicidad y no te hacen llevar una vida plena. A veces nosotros nos encerramos, a veces los cristianos en las iglesias se encierran en estructuras, porque pensamos que la seguridad está en esto. Yo soy conservador, yo soy mente abierta, ¿no? Yo soy, no sé, tengo tal apellido, cuarta, quinta generación de. Yo soy fiel, yo soy vegetariano. Yo predico la verdad presente. Habría que definir la verdad presente, pero será tema de otro sermón. Nos encerramos en esas posturas, en esas estructuras, y corremos el riesgo de hacer de esas ideologías, de esas posturas, el centro de nuestra vida, y eso fractura a la iglesia. Fractura a la iglesia. Y bueno, y los odios que se generan, ¿verdad?, cuando enfatizamos esos puntos. ¿Cómo sanar a una iglesia fracturada? Bueno, Jesucristo nos dejó muy claro, y me alegro, la claridad con la cual Jesucristo nos dejó la manera, el camino para sanar a una iglesia fracturada. Él logró sanar a una iglesia fracturada. Él logró que los discípulos se unieran y se amaran y transmitieran eso al pueblo, y miles aceptaron. Pero lo aceptaron a partir de la experiencia de los discípulos, no desde la teoría, sino desde la experiencia de los discípulos. Fíjense, esta cita me encanta, es muy reveladora, que está en Hechos de los Apóstoles, página 31. ¿Sí? La cita dice lo siguiente. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: «En esto consiste el amor». Se aferraron al don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Fue a través del amor que comenzaron a experimentar los discípulos que la espada del Espíritu pudo convencer a otros de que este era el camino. Ahora, fíjense que lo primero que reciben los apóstoles al recibir la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, la primera manifestación del Espíritu es conocer el amor. Yo resalté una frase ahí que dice: en esto consiste el amor. Inmediatamente reciben la presencia del Espíritu Santo, lo primero que experimentan es conocer el amor. Ellos no sabían lo que era el amor. Créanme que nosotros tampoco lo sabemos. Yo creo que no hemos tenido esta experiencia. Creo, tal vez me equivoque, tal vez algunos la han tenido. Lo primero, y esto está bien, es lógico, porque cuando uno va a Gálatas 5, del 22 al 24, nos encontramos que el fruto del Espíritu está formado por una serie de virtudes. La primer virtud del fruto del Espíritu es el amor. Así que obviamente cuando recibieron la presencia del Espíritu Santo y empezaron a experimentar su fruto, la primer virtud que van a experimentar conocer es el amor. En esto consiste el amor, dijeron. Con esta frase nos estaban diciendo que hasta ese momento ellos no sabían lo que era amar. Pero ahora
sí lo sabían. Y déjenme centrarme en un caso concreto, siguiendo esta línea de pensamiento de que es el amor la solución para sanar las fracturas de la iglesia. ¿Saben cuál fue la manera a través del cual Dios conmovió y convirtió el corazón del apóstol Pablo? Fue a través del amor. Fue a través del amor que manifestó Esteban. Voy a leerles una cita de Hechos de los Apóstoles, página 83. Y la cita dice lo siguiente. El martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras, que conmovieron hasta el alma a cuantos la escucharon, quedaron en las mentes de los concurrentes y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte fue una dura prueba para la iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. Recuerden que Pablo no apedreó a Esteban, pero sostenía las ropas, dice Hechos de los Apóstoles, sostenía las ropas de aquellos que lo apedreaban y aprobaba que debía ser apedreado. Sin embargo, el testimonio de Esteban repitió las mismas palabras de Jesús mientras era apedreado. ¿Se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras. Amor. Amor por aquellos que lo estaban matando. Y porque los amaba, porque amaba a sus verdugos, porque amaba a aquellos que se consideraban enemigos suyos, porque los amaba, pedía a Dios que los perdonara. Si tu iglesia está fracturada, ama a tu enemigo, como lo hizo Esteban. No esperes que tu enemigo cambie. Cambia vos. Experimenta el amor, experimenta la capacidad de amar que el Espíritu Santo puede darte y comienza a amar a tu enemigo. Tu enemigo puede cambiar de actitud. Tu enemigo puede salvarse si vos lo amás. Enseñale a tu enemigo qué es amar. Enseñáselo con el ejemplo. No le cite Mateo 5:44, está bien, podés citarle Mateo 5:44, pero enseñarle, Mateo 5:44 dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? Pero enseñáselo con el ejemplo. Así como Pablo, la mente, el corazón de Pablo se conmovió al ver cómo esta persona amaba, era feliz, tenía paz, no había odio ni rencor. Pablo mismo sentía odio y rencor hacia los cristianos, pero este cristiano sentía amor por Pablo y pedía perdón por él. Eso conmovió de tal manera el corazón, la mente de Pablo, si no podía borrar de su mente. Dios utilizó este hecho como un medio poderoso para convertir el corazón de Pablo. Si la iglesia a la cual asistís está fracturada, ama a tu enemigo. No esperes que él cambie, cambia vos. No esperes que él te ame, ama vos primero. Tomá la iniciativa, buscá a Dios, humillate ante Dios, buscá la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo sea el centro de tu vida, cuando vos te conviertas en templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19, entonces el fruto del Espíritu Santo y las virtudes del Espíritu Santo se manifestarán. Y entre esas virtudes, la primera, y tal vez la principal, es el amor. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio poder tener esta experiencia y poder sanar la iglesia como la sanó Cristo, dando un mensaje de amor y de aceptación y amando incluso a tus enemigos, a nuestros enemigos.
Juan 13, 31 y 32 dice que, Jesús mismo dice que Él sería glorificado. Y ahí mismo explica por qué sería glorificado. Bien, Él sería glorificado, Él recibiría la gloria del Padre porque Él moriría por sus enemigos. Él recibiría la gloria del Padre porque Él moriría por sus enemigos. Glorificamos a Dios cuando nosotros amamos a nuestros enemigos. ¿Qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es traerle gloria, reconocimiento, exaltar su nombre y sus virtudes. Exaltamos a Dios su carácter y sus virtudes y su obra cuando amamos a nuestros enemigos. Ese es el plan de Dios. Cuando amamos a nuestros enemigos y nos convertimos en una bendición para nuestros enemigos. Jesucristo lo va a decir en Mateo 5, que amemos a nuestros enemigos, que seamos una bendición para ellos. Esa es la manera de glorificar el nombre de Dios y esa es la manera de ganar el mundo para Cristo. ¿Por qué se convertían miles? Porque el Espíritu Santo, que había puesto la capacidad de amar en los discípulos, esa capacidad de amar los convirtió en personas diferentes. Los convirtió en personas diferentes. El problema es que nosotros queremos la exaltación que el mundo ofrece y no la exaltación de Dios. Dios dice que exalta a Jesucristo porque Jesucristo muere por sus enemigos. Dios quiere exaltarnos a nosotros cuando nosotros amemos a nuestros enemigos, porque Dios es exaltado a través nuestro, cuando amamos a nuestros enemigos. Pero nosotros queremos la exaltación que el mundo ofrece, y la exaltación del mundo está basada en el orgullo y no en la humildad. Es decir, está basada en la idea de tener poder y que me sirvan. Y no estaba en el mundo, la exaltación que el mundo ofrece, no está basada en humillarnos y servir a otros. Esto habla de que nosotros somos mundanos, seculares, y de que la presencia del Espíritu Santo no está en nosotros. Quiero compartir un testimonio que escuché muy interesante. A mí me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Tony Campolo, posiblemente alguno de ustedes lo escuchó nombrar, es pastor, es teólogo, pastor y es sociólogo. Cobró cierto renombre en Estados Unidos porque estuvo trabajando en la capellanía cuando el presidente Clinton estaba como presidente, estaba en el poder ahí en el país de Estados Unidos. Ahí cobró cierto renombre. Él una vez había ido a Hawái, a las islas de Hawái, a dar una charla de sociología. Y el cambio de horario entre el lugar donde él vivía y Hawái, el uso horario era diferente, y ese cambio de horario no le permitía dormir, así que él se despertaba, tenía insomnio. Así que un día, como eso de las 2 de la mañana, estaba despierto, no podía dormir y tenía ganas de tomar algo, así que sale a las calles de Hawái con la intención de poder encontrar algo, un lugar donde tomar algo, comer algo. Bueno, recorre las calles, recorre y encuentra solo un lugar abierto, que era un bar, no muy agradable, él lo describe así, no muy agradable, pero bueno, era lo único. Así que entra, pregunta qué puede comer y lo único dentro de lo que él comía que podía consumir era café y donas. Así que dice, bueno, dame café y donas. Y mientras estaba ahí, llega un grupo de prostitutas que obviamente trabajaban de noche y que a veces hacían un recreo en su tarea laboral y iban a este bar a comer algo, ¿sí? A comer algo. Así que él está ahí sentado, comiendo, tomando su café y las prostitutas se sientan en la barra, ¿sí? Donde él estaba y comienzan y ellas charlaban naturalmente entre ellas, ¿no? Y una de ellas le dice, chicas, ¿saben qué? Mañana es mi cumpleaños. Y las otras chicas, de alguna manera, o sea, la que contaba que cumplía años estaba como muy entusiasmada y las otras no mostraron para nada interés, al contrario, ¿no? ¿Y por qué no decís esto? O sea, ¿y qué pretende? ¿Que te regalemos algo? O sea, ¿viste? Como que le empezaron a dar comentarios negativos y dice, bueno, pero al final yo les quería compartir y ustedes me tratan así y quedó como mal la chica, ¿no? Y él escuchó todo esto. Al rato estas mujeres se van, ¿no? Y él vuelve a quedar solo con el dueño del bar. Y él le pregunta, ¿usted conoce a estas chicas? Sí, se las conozco, todas las noches vienen acá, ¿no?
¿Te conoce la que dijo que iba a cumplir años? Sí, la conozco, sí. La conozco bien. Yo le quiero hacer una propuesta. ¿Sí? Yo mañana voy a comprar todo lo necesario para decorar el bar y hacerle una pequeña fiesta de cumpleaños a esa chica, a esa prostituta. ¿Usted me lo permitiría? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Me parece una excelente idea. Es más, dice, como usted va a poner toda la decoración, yo le voy a decir a mi esposa que haga la torta. Ella hace muy buenas tortas, así que yo le voy a pedir a mi esposa que haga la torta. Así que yo pongo la torta. Bien, ahora necesito, dice, que usted hable con las chicas y que, de alguna manera, la que cumple años, retrasen la de cumpleaños y que vengan todos y cuando llegue la del cumpleaños llegue al final y le damos la sorpresa. Sí, listo, no te preocupes, yo me comunico con ella, así lo hacemos. Y tramaron, ¿no? Ahí tramaron, en el buen sentido de la palabra, organizaron la fiesta y entonces él compró todo el decorado, decoraron todo precioso, luces, hermoso. Y entonces las chicas fueron llegando, algunos invitados más fueron llegando y una se quedó con la que cumplía años y la fue retrasando. Entonces cuando venía apagaron todas las luces y cuando entra, ¿verdad? Entra la cumpleañera, prenden todas las luces, ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Música, ¿no? Serpentinas. Y la chica se queda y empieza a llorar. Y toca la fiesta, ¡feliz cumpleaños! Se puso a llorar. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? Y todos esperando en silencio a ver qué decía la chica. Y la chica llorando dice, ¿pueden dejar todo así? ¿Pueden no tocar nada? ¿Pueden esperarme? Quiero traer a mi mamá. Porque mi mamá jamás me festejó un cumpleaños. ¿Pueden esperarme? Bueno, sí, está bien. Te esperamos. La chica se fue a los 15, 20 minutos, llegó con la madre. Le dijo, mamá, mirá, ellos me organizaron un cumpleaños. Él me organizó un cumpleaños. Mirá, mamá, mi primer cumpleaños, mi primer fiesta de cumpleaños. Y la pasaron bien, comieron, disfrutaron y a las 2 o 3 horas todo terminó, todos se fueron. Y se quedó el pastor Campolo, Tommy Campolo, ahí sacando la decoración. Y se acerca el dueño del bar. Y le dice, usted me mintió a mí, usted es mentiroso. ¿Por qué? Porque usted no es sociólogo, usted es pastor. Bueno, él le dice, yo soy pastor y sociólogo, pero acá vine como sociólogo porque vine a dar una charla de sociología. Pero sí, también tengo estudios teológicos y también me desempeño como pastor. Cuénteme, le dice el dueño del bar, cuénteme, ¿a qué iglesia va usted? Y entonces él iba a decir la iglesia a la cual asistía, y en el momento que iba a decir la iglesia a la cual asistía, reflexionó y dijo, yo asisto a una iglesia que le festeja los cumpleaños a las prostitutas. Y el dueño del lugar le dijo, no, esa iglesia no existe. Y el pastor dice, pero ¿por qué? ¿Cómo que no existe? ¿Por qué decís que no existe? Y el dueño del bar le dice, porque si esa iglesia existiera, yo asistiría a esa iglesia. Qué interesante, ¿no? Tenemos una iglesia que ama incluso a los publicanos y a los pecadores como Jesucristo y a las prostitutas como Jesucristo, que se juntaba con ellos, no para hacer lo que ellos hacían ni aprobar lo que ellos hacían, pero sí para llevarles un mensaje de amor y aceptación. Tenemos una iglesia que ama. Es interesante que Juan 13, 34 y 35, Jesucristo en este pasaje dice algo muy profundo y que hoy lo necesitamos desesperadamente. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pero este mandamiento no es nuevo. Encontramos ya en el Antiguo Testamento que este mandamiento existía. Pero ¿por qué dice que un mandamiento nuevo les doy? Porque para los discípulos era nuevo.
Es decir, para los discípulos era nuevo experimentar este mandamiento, porque aunque lo conocían en teoría, obviamente no lo experimentaban. Y Juan 13 está en el contexto de la noche previa al arresto de Jesús. Hay horas antes del arresto de Jesús. Ese es el contexto de Juan 13. Está entre las últimas palabras, los últimos discursos y mensajes que Cristo le da a sus discípulos. Cristo está diciendo, les voy a dar un mensaje nuevo, no porque ustedes no lo conozcan, sino porque necesito que ustedes lo experimenten. En ese sentido es nuevo, nunca lo han experimentado. Que se amen unos a otros. Y pone la vara alta porque dicen, a ver, no que lo ames como vos querés, o como vos sentís, o como vos crees que hay que amar. Porque dice, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Y Cristo nos amó al punto de dar su vida, incluso por sus enemigos. Y el versículo 35 remata de la mejor manera la idea, cuando dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Si nosotros no amamos, no somos discípulos. Si vos no amás a tu enemigo, a aquel que está dentro de la iglesia o fuera, no sos discípulo. Y si no sos discípulo, sos un turista en la iglesia, que está de visita. Pero déjenme decirles algo que ustedes ya saben. Al reino de los cielos no entran los turistas. Uno no puede tomarse un tour para ir a visitar el reino de los cielos. Al reino de los cielos entran sus hijos, que tienen una actitud de discípulo, porque la palabra discípulo significa aprendiz. Al reino de los cielos entran los hijos de Dios, que tienen la actitud de aprendiz, de aprender de Cristo todo, incluso la capacidad de amar. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, nos dará la capacidad de amar incluso a nuestros enemigos. Sanemos las fracturas de la iglesia, amando a aquellos que no te caen bien, amando a aquellos que vos considerás que no tienen razón, amando a aquellos que vos considerás que están equivocados, que son pecadores y que no merecen la salvación. Cuando nosotros nos amemos como Cristo nos amó, entonces el mundo va a decir, esta iglesia es diferente. Yo quiero asistir a esa iglesia. Ojalá como iglesia tengamos esta experiencia. Dios te bendiga.